sigo segunda parte. Ahora los que guían el pueblo y las leyes y cuerpo de ingenieros del ejército, caídos. Porque los engañaron como engañaron a nuestras familias indígenas, los españoles, ¿verdad? Que solo les enseñaban el espejo. Se miraba bonito. Y se miraban bonito por el espejo. Y luego les regalaban todo su oro, toda su riqueza, todos sus bienes a los europeos, a los españoles. Se aprovechaban de la inocencia de nuestra gente indígena. Les robaban todo, solo porque les enseñaban en un espejo. Se repite la historia. Ahora resulta que hasta las policías de Villanueva, de la ciudad capital y de mucho de nuestra Guatemala, van a salir en sus celulares haciendo pornografía infantil. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque se dejan dominar por el enemigo de Dios, por gente, por las redes sociales, que son animales. No tiene cerebro lo que hacen. Ay, es que porque somos dueños del Facebook, somos dueños del TikTok. Ojo, la paga del pecado es la muerte. Y el diezmo, a ninguna religión y pastor debe ir el diezmo. El diezmo tiene que venir en mi persona, aquí es personal, no por cuenta bancaria, porque mayor parte de bancos están involucrados en la misma corrupción política. Le cuento una historia vivida. Le cuento algo. En mi niñez vi algo que sucedió. Siempre allá en mis tierras donde nací, una aldeíta. Cuando era joven estaba sirviendo a Dios, siempre en el Príncipe de Paz, en una iglesita humilde. Pero de muy chico empecé a trabajar duro, como cargar bultos de camión. Y una vez empecé a trabajar con un hermano, teniendo su camión, y viajaba por la capital, pequeño y todo, jalaba maíz y muchas cosas de comercio. Pero quiero contarle que por qué los bancos, o como Ban Rural S.A., hace poco fui a solicitar para hacer una cuenta como de ahorro y el sistema no me lo aceptó. Pero el Espíritu Santo luego me habló que los dueños, y me los mostró en el Espíritu, que estaban involucrados en la corrupción política de la humanidad en la actualidad. Y entonces veo y trabajaba con ese señor. Él era presidente de mensajeros en la iglesia. Pero le decía que había otro amigo camionero que a veces se le daba jalón a él cuando se le arruinaba sus camiones, y él lo evangelizaba. Y él le decía que por qué dejaba trabajar a su esposa en un banco. En ese entonces su esposa, bien joven, bien hermosa, y trabajaba en un banco que se llamaba Bancafé S.A. Ustedes saben la historia de Bancafé, un banco muy grande, una empresa muy multimillonaria, muy bien parada en aquel entonces. Pero le decía que tenía que trabajar porque era su esposa. Pero si sos cristiano, le decía, no tenés por qué dejarla trabajar. Pero no tiene de malo, le decía él. Bien, le dijo. Porque una mujer que trabaja en una empresa, le dijo, más de alguien le va a estar invitando y invitando a un cafecito. ¿Verdad? Y la verdad le estaba diciendo, pero yo solo escuchaba. Y entonces resulta que él lo atacaba duro.
que el hombre que dejaba trabajar a su mujer era porque no la quería. El hombre es el hombre de la casa y tiene que tenerle todo lo principal a la mujer para vivir unánimes, en paz y con amor. Pero si la dejas trabajar, le decía, te arruinaste. No, porque estoy bien en las manos de Dios y Dios cuida a mí. Sí, pero hay otro pisado, le decía, empleado, que no está pensando en Dios como vos, le decía. De modo que tenían una plática bastante seria. Pero yo bajaba mi análisis, puro chico, chamaco, y pasó el tiempo trabajando. De repente, con el tiempo, al año, 2 años, mi patrón aparece su esposa sin trabajo. La despidieron del banco. Se sintió duro, andaba triste. Pero lo peor de todo, yo creo que llegaban al punto de dejarse o divorciarse. I don't know. Pero resulta que aquel hombre estaba destrozado en su corazón. Se llegaba a saber que la acumulaban en un fraude de 40,000 quetzales. En ese entonces 40,000 quetzales era mucho. De 40,000 quetzales. Y en la oficina del gerente la fue a hallar sentada así, mira, con las piernas para arriba dándole, en aquel banco Bancafé S.A. De modo que los despidieron. Los despidieron a los dos. Aquel hombre no contaba su historia, pero yo sí lo miraba triste, pero él no decía nada. Al parecer que llegaban a punto de dejarse, pero no sé, algo los detuvo. Hasta la fecha no sé su destino de sus vidas, pero es algo que se vivió. Y le cuento por lo que sucede en el banco. Y resulta que la despidieron. Está bien, la despidieron y punto, ¿no? Pero el problema que se llega a saber es la forma que la despidieron. La hallaron teniendo relaciones sexuales con el gerente de Bancafé en su oficina. Y con un fraude de 40,000 quetzales. Entonces, esto se está viviendo en Banrural S.A. Ese fue el fracaso más grande del Bancafé. Y por eso no se vivía solo ahí, sino que en toda la empresa en nuestra nación guatemalteca. Cuando hay gente mañosa, lo hay. Y por eso vienen las destrucciones. Por eso vienen las decaídas. Tronó el Bancafé. Porque había una gran corrupción en su administración. ¿Cuánta gente se quedó sin su dinero de los clientes de Bancafé S.A. en ese entonces? Hay gente que se mataron. Hay gente que se colgaron porque todo su dinero desapareció de un rato a otro sin poder hacer nada. Resulta que se vio esta pequeña historia. Y ese hermano era del Príncipe de Paz, presidente de mensajeros, camionero. Entonces, hay que tener cuidado de ese problema. Fracasó el banco. Fracasó todo. ¿Por qué? Porque la gente, su administración cae en el ladronismo que se vive en Guatemala, en la corrupción política. Y me dijo alguien, ¿y qué tiene que ver la misión evangélica con las empresas o con el gobierno? Claro, el gobierno o la nación es como la iglesia. Usted ve a pastores, empiezan con sus iglesitas, pero empiezan trabajando bien, empiezan haciendo las cosas correctas delante de Dios. Dios los empieza a prosperar, Dios los empieza a hacer grande, hasta llegan que tienen que construir templos grandes. Dios les ayuda, Dios les da fuerza, Dios los fortalece. El problema es como cuando entra el gobierno,
que al ver que ya están las millonadas, al ver que la caja fuerte ya está llena, se corrompen, se dejan llevar por el poder económico del dinero. Y ahí viene el problema. Y a veces ya no hacen correctas las cosas de Dios. Se ve que siguen correctos, pero haciéndolo a su manera, como ellos quieren. Ya no se dejan llevar por la escritura, se dejan llevar por los millones de la ofrenda de los diezmos. Y empiezan a corrompirse en el pecado. ¿Verdad? Y es lamentable el cristianismo falso de ellos. Entonces, ¿qué sucede? Banrural es una empresa grande, pero Dios me muestra en el espíritu que están los gerentes, están involucrados en la corrupción, juntamente con los alcaldes de municipalidades de todos los departamentos. Una municipalidad no puede tener el dinero de sus impuestos en un banco. Tiene que tener su propio banco o tiene que tener su propia bóveda y su propia secretaria para los impuestos del pueblo. Pero el que es mañoso es mañoso. Un alcalde hace arreglo con gerente banrural y ya se involucraron en la corrupción política. Y ese era el pecado de Sodoma y Gomorra. Ese era el pecado más grande de todas las naciones corruptas que han sido destruidas. Entonces eso se vive a menudo hoy en día en nuestra nación, en los bancos, y por ese motivo Banco Bancafé en esos entonces, años atrás, fue destruido. Lo mismo está sucediendo en Banrural S.A. Banrural S.A. ha caído en la corrupción política de la nación. Los gerentes, los dueños ya están involucrados con los mañosos de las redes sociales, ya están involucrados con los ladrones de las redes sociales. ¿Saben ustedes quiénes son los ladrones? ¿Sabe usted quiénes son los mañosos? Son las organizaciones falsas, mediocres, son las organizaciones de rameras, donde vienen los brujos, donde vienen adoradores de la Santa Muerte, donde vienen las rameras de rameras con el dragón. Las rameras con el dragón, ya saben que Apocalipsis, en capítulo 17, habla y 18 de la ramera encinta, embarazada, ¿verdad? Y el dragón. ¿Cuántas misioneras hay embarazadas? Que las ha embarazado el dragón, el enjuiciado. La organización de rameras 7 cabezas, la serpiente. Mire, ha llegado un punto caos de la tribulación de la humanidad sobre la tierra. Porque el hombre se siembra a sí mismo con su actitud. Él mismo se pone la soga en el pescuezo. Porque si quiere, ¿verdad? Entonces, no puedo respetar una ley llena de ladrones. No puedo respetar un gobierno que está involucrado con el brujo, la Santa Muerte y cristianos falsos. No puedo respetar ello. ¿Verdad? Imagínense. Me vine de Estados Unidos de América guiado por el Espíritu de Dios, porque yo era cristiano y allá me congregué con esos templos de lujo donde hice mis convenios. Pero lamentablemente, aunque yo todavía le oré al Padre y a su Hijo amado Jesucristo para que les perdonara su rebelión de sus pecados, que era su pornografía infantil, a estos caras de coche, animales, en todas las naciones, pero a esta organización de gringos, caras de pico a piocha, animales, en todas Naciones Unidas de América. Pero lamentablemente ellos prefirieron al diablo, prefirieron a la Santa Muerte, prefirieron a los ladrones jalando pornografía infantil para sus iglesias, prefirieron al ladrón adorador de la Santa Muerte, gente que se ha burlado de las cosas de Dios. Pero a mí qué me importa, ¿verdad? Los juicios de Dios son los juicios. Entonces, no hay misericordia, no retrocedo atrás,
para su propia muerte, para su propia destrucción de su propia nación, de sus propias familias, de sus propios hijos, de sus hijos, por la concupiscencia de su propio pecado. ¿Verdad? La Gran Babilonia es Estados Unidos de América, que ha sido descubierta por su propio pecado, que es la pornografía infantil de sus rameras de rameras. La ramera de rameras es, ya saben quiénes andan hablando de su libro de Mormón enjuiciado, ¿verdad? Entonces no soy yo el problema, es la misma gente, es las mismas personas. Por eso yo le decía al muchacho, lamentablemente yo no puedo respetar a un comisario que está involucrado al narcotráfico. Sí, sé que sí o no. Yo no puedo respetar a la policía que está involucrado en el ladronismo, que le gusta robar celulares a los jueces de ministerios públicos, confianzas de 1,000 quetzales, haciendo millonario a otro de otra nación. Yo no puedo respetar a esa gente mañosa, ladrona. Lamentablemente. Yo no puedo respetar unas leyes que son guiadas por TikTok y ellos haciendo pornografía. ¿Cómo van a aplicar su propia ley si ellos están infringiendo su propia ley, haciendo pornografía y matando gente inocente, empresarios, en la prisión? Es lamentable, ¿verdad? Hasta yo no puedo respetar una ley terrenal así. Yo no puedo respetar un ejército vencido por un enemigo vencido. Un ejército que aceptó las abominaciones de la tierra. Como el ejército de Roma, como los israelitas adoradores de la Santa Muerte. Y otros ejércitos que parecen animales que solo peleando pasan con otras naciones. Hasta yo no puedo respetar así una gente mañosa, ¿no? Estando rectas en las cosas de Dios. Estando firmes delante de los ojos de Dios para sus juicios. Aunque yo pueda hacer todo, porque es el privilegio que se me ha dado, por ser recto delante de Dios. Pero estamos hablando a través de sus juicios, para sus juicios sobre la faz de la tierra. El TikTok no te va a salvar. El Facebook no te va a salvar. Las redes sociales no van a salvarte. Tu templo de lujo bonito no se va a salvar. Jesús dijo, no va a quedar piedra sobre piedra. Y se refirió a todos estos templos, cuevas de ladrones. Aquí en toda Guatemala y en todas las naciones. Con toda esta raza de animales, jugando con sacerdocios y convenios y cosas sagradas del Dios Altísimo y su Hijo amado Jesucristo. Un ejército como el de Guatemala nunca puede ir a una guerra o ganar una guerra si lo está guiando un brujo, si lo está guiando alguien idiota que no sabe ni de leyes, como cristianos falsos, mormones, misioneras, etcétera, 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 o pastores idiotas. Un ejército así es caído. No sirve para una guerra. No sirve para combatir delincuentes. No sirve para combatir narcos. No sirve para cuidar una nación, porque son ejércitos mal de su cerebro. Y por ello ya ven, comprando armamento, que Estados Unidos de América ya lo usó en una guerra contra Irak, en la guerra de Vietnam, y los tienen embodegados, comprando armamento óxido. Es lamentable, ¿verdad? Para un gobierno mediocre, que no entró con su plan de trabajo cuando entró como presidente de nuestra nación guatemalteca. Pero puedo hacer algo, si quiere. Y si no, no me importa. No me importa, porque yo y mi casa estamos en la roca que es Cristo. Aunque vengan torbellinos, aunque vengan temblores, terremotos, aunque vengan los ríos retumbando, yo y mi casa estamos en la arca de Noé. Y no te lo digo con orgullo. Y no puedes decir que no se te predicó la palabra, porque has tenido el mensaje de Dios
desde añales. Aleluya. Porque siempre ha habido un pastor que otro que te ha predicado la verdad. Te ha llegado el mensaje en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué opina el que ejerce la ley de Salamá, Baja Verapaz? Te voy a gritar en el Parque Salamá y que puedes hacer nada. Voy a gritarte en todos los departamentos, porque como le digo yo a cierta persona, no puedo respetar una ley que está involucrada en el ladronismo. No puedo respetar una ley que está mal, que está inclinada a las abominaciones de la tierra, a los ladrones, a los adoradores de la Santa Muerte, a los adoradores de los brujos y a los templos rameras de 7 cabezas y a la templos ramera de rameras, ladrones, idiotas con su propio lenguaje en toda nuestra nación guatemalteca. Esta gente debe de morir, porque son basura delante de los ojos de Dios. Y si usted tiene duda, lea Génesis 6:5, donde dice: y me arrepiento de haber hecho al hombre sobre la faz de la tierra, porque son peor que animales. Hasta hoy en día, dice el Señor, Dios de los ejércitos, me arrepiento de haberlos hecho, porque juegan con los sacerdotes y convenios. Aleluya. Y aparte de ello, juegan con las escrituras, hablando de Dios y de Jesús, y atrás del púlpito haciendo pornografía infantil, que es delito de muerte en ley terrenal. Y en el nombre de Jesús, no puedo respetar unas leyes con mujeres con sus policías haciendo pornografía y robándole a la gente trabajadora en cada avenida de nuestra nación guatemalteca. Así que urge el cambio. Tengo que poner la ley de Moisés y ver qué hacer con todos estos gentiles. O vivir o matar. En el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Por eso, pórtate bien, haz lo correcto. Y Dios tendrá misericordia. Yo sé que todos queremos vivir. Todos queremos una nueva vida. Nadie quiere andarse arrastrando en las calles como zombie, ¿verdad? Porque lea capítulo 16 de Apocalipsis. Nadie quiere andar loco. Yo creo que todas las mujeres decentes o cristianas o del pueblo o de la ciudad no quieren andarse desnudando en las calles, ¿verdad? Sin saber qué vueltas dan o en qué rumbo andan. Ojo, no está jugando este siervo, ni estoy retrocediendo para atrás, al menos que cumplan lo que Dios está hablando. Puedo hacer algo porque tengo los juicios de Dios, tengo todo el universo, tengo las llaves del reino, tengo los sacerdotes y convenios, tengo las reglas de la ley que el Padre, Dios Altísimo, le dio a profeta Noé en aquella montaña para guiar nuestra nación. Si quieren y si no, no me importa. Pero yo me lavo las manos delante de la presencia de Dios allá en el trono y en el nombre de Jesús. Dios te bendiga y cuídese.